Pauta de Análisis en la 100.5. Son 8:06 de la mañana y la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, sigue su curso. En la semana pasada, la semana cerró con se fueron sumando apoyos desde el mundo del oficialismo, de las derechas, y todo indica, según las proyecciones, de que esto podría terminar siendo aprobado en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados y Diputadas. No sabemos qué puede pasar en el Senado, pero para ver los argumentos y cómo va a ser la defensa del exministro Grau, queremos conversar esta mañana con su abogado, a quien ya tenemos conectado, Patricio Zapata. Muy buenos días, qué gusto tenerlo acá. ¿Cómo le va? Hola Patricio, qué gusto. Muy bien, buenos días Muy buen Claudia, día. buenos días Gerardo. Hola, buen día, qué gusto tenerlo con nosotros. Oiga, para comenzar, son 10 días de que se presenta el 12 de junio para que entregue, no sé si la palabra es descargo, pero la respuesta, la argumentación. ¿Ya tiene planificado cuándo va a hacer esto? Vamos a tratar de hacerlo lo antes posible. Toda esta situación es siempre ingrata, así que la idea es quizá hoy día mismo o mañana entregar los descargos. Hemos trabajado todo el fin de semana en forma intensa para hacer llegar los argumentos jurídicos a la comisión acusadora. ¿De qué depende que sea hoy día o mañana, Patricio Zapata? De la revisión, Ya. digamos así, prolija de Ujú. un texto que va a ser extenso, así que esto es un trabajo complejo, Ujú. pero lo antes posible. Sí. Abogado defensor del exministro Nicolás Grau, de las razones por las cuales sectores de la oposición han tomado la decisión de poner en marcha esta acusación constitucional, tiene que ver con lo que ellos llaman una subestimación del déficit fiscal. Se le está acusando a Grau de proyectar un balance efectivo distinto del que fue, omisión de presiones de gasto vigente, es decir, de que aquí él habría violado también desde su accionar normas de la Constitución. ¿Desde dónde usted está organizando esta defensa para contrarrestar los argumentos por los cuales se está llevando adelante esta acusación, que al parecer ha ido sumando apoyos? Yo no lo quiero llevar al ámbito de la política, porque usted no puede estar ahí, pero se sumó también algunos partidos de la gente de Renovación Nacional. O sea, ha ido increciendo esta acusación. Bueno, yo efectivamente no voy a hacer el análisis de los votos. Lo que sí puedo decir, antes de desarrollar un poco los argumentos jurídicos, es que voces que para mí son muy importantes porque saben de esto no es sencillo, este tema no es fácil, voces que saben de esto y que no coinciden necesariamente con las ideas del exministro Grau, han venido señalando que esta acusación no procede. Estoy pensando en el exministro Ignacio Briones, estoy pensando en el exministro Harald Beyer, estoy pensando en la exministra y candidata presidencial Evelyn Matei, estoy pensando en economistas bastante transversales, incluso algunos que son críticos de la política fiscal y económica del expresidente Boric. Esas voces eh, especializadas, a mi juicio, me dan mucha tranquilidad. Tenemos la oportunidad de que nos escuchen. Quizá algunos diputados que legítimamente han expresado un primer juicio, lo reflexionen. Yo creo que hay que tener siempre confianza en que hay un espacio para los argumentos. Dicho eso, Claudia, Gerardo, yo estoy convencido que aquí no se acredita ninguna vulneración a alguna regla jurídica que haya dicho usted tiene que hacer esto o usted no puede hacer esto otro. Ese es el sentido de una acusación como esta. Alguien violó un mandato o incurrió en una conducta prohibida. No puede ser una cuestión genérica, abstracta, ni tampoco puede ser algo que escape al campo de las reglas. Las estimaciones macroeconómicas son una cuestión que la propia Constitución deja reservada al presidente de la República. La propia Constitución dice en el artículo 67 que las estimaciones con las que trabaje el presidente no pueden ser objeto de discusión
o debate por parte del Congreso. Alguien tiene que asumir el riesgo de proyectar el futuro, que en esta materia siempre es contingente. Hoy día tenemos, ustedes lo mencionaban, los mercados alborozados por un aparente acuerdo en el Medio Oriente. Bueno, un informe del presidente Boric se dio a conocer el 14 de febrero. ¿Cómo podía saber él que el 28 de febrero el presidente Trump iba a desencadenar un ataque contra Irán? Patricio. O sea, esto es parte de algo que la propia Constitución entiende, las estimaciones de ingresos, las proyecciones, y no se puede medir la regla de la acusación constitucional. Usted escucha al abogado del ex ministro Nicolás Grau, Patricio Zapata, conversando a esta hora en Pauta de Análisis. Usted mencionaba cuestiones de inconsistencia jurídica para la argumentación de esta acusación constitucional. ¿Puedo desprender de ello entonces que podría invocar la cuestión previa, es decir, que esto ni siquiera llegue a la Cámara? A ver, yo creo que, y lo digo con mucho respeto, porque los diputados que presentan la acusación ejercen una atribución que tienen, y no quiero aparecer descalificando, pero en mi opinión, esta acusación no alcanza a cumplir con lo que podríamos llamar el mínimo. La cuestión previa se plantea ante la propia Cámara, ante el Pleno, y lo que yo le digo entonces a los diputados es, antes de entrar a discutir las cuestiones de fondo sobre cada uno de los 4 capítulos, veamos si la acusación efectivamente identifica vulneraciones concretas. Yo creo que no lo hace. Eso es lo que uno pide con la cuestión previa. Entonces, Perdón, porque sinceramente no lo entiendo cómo se hace de manera procedimental. ¿Es usted que la puede impulsar como argumentación para poder que se revise y ni siquiera siga avanzando? ¿Y si es que es así, lo va a hacer? ¿Y lo va a hacer? Es muy probable que hagamos uso de esta facultad, lo hagamos presente en el escrito y lo hagamos presente en la sala cuando seamos citados para la votación. Se hace ante la sala, ante el Pleno. Y uno explica, mire, este escrito tiene problemas tan serios que nos parece que debe ser rechazado de plano. Esto es la cuestión previa. Ahora, entiendo que eso en el marco jurídico, son 4 finalmente las infracciones jurídicas que se plantean en esta acusación constitucional en contra del exministro Grau. Y hay fundamentalmente, dice, infracción al principio de probidad constitucional, vulneración del deber de coordinación y unidad financiera, vulneración del principio de universalidad presupuestaria, incumplimiento de la meta de balance estructural. Usted lo que dice es que ninguno de esos 4 capítulos acredita el argumento central para una acusación constitucional. Y por lo tanto, eso es lo que usted va a pedir, que finalmente se vote en contra porque no lo acredita como en esencia. Claro, aquí no basta con que yo diga, mire, usted violó el artículo 8, 9, Sí, 20, 22, 23. Yo tengo que demostrar que una persona hizo algo que estaba claramente, no que se deduce o se infiere, claramente prohibido por una regla. Déjenme explicarlo de la siguiente manera. Es injusto castigar a alguien si esa persona no podía saber que una determinada conducta no estaba prohibida. Esto es el ABC de la civilización y del derecho. Los ministros de Hacienda asumen y saben que hay ciertas leyes que les prohíben hacer ciertas cosas y saben que la Constitución los obliga a cumplir con ciertas cosas. Si hay una sentencia de un tribunal, tienen que cumplirla. Si van a hacer compras públicas, tienen que hacerlo a través de licitaciones, en la mayoría de los casos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que alguien me diga ex post que en virtud del principio de coordinación, a mí me van a castigar porque mi proyección de la deuda pública no corresponde a la proyección que hace otro informe. Si aquí lo que estamos comparando es el último informe del presidente Boric, de febrero del 26, y el primer informe del presidente Kast. ¿Qué nos depara el futuro? En 3 meses más, en 4 meses más, ¿qué pasa si el informe que hizo el presidente Kast, su ministro Quirós, presenta un desfase?
si hay una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, si el Partido de la Gente ya no es oficialista. Vamos a tener entonces una acusación contra el ministro Quirós y mañana llaman a otro economista y Dice le que piden, oye, se abre la temporada de acusaciones constitucionales contra exministros o ministros. y no es que yo no estoy especulando. Ya. Estamos en un país que ha tenido unas 20 acusaciones en los últimos 8 años, de las cuales varias de ellas tenían muy poco fundamento, y yo me siento con autoridad moral para hablar de este tema. No me considero infalible, ni mucho menos, pero en su momento, públicamente, en el Congreso, en medios escritos, en la radio, yo, por ejemplo, dije acusaciones contra Rodrigo Ginspeter, no tenían fundamento. Acusaciones contra el doctor Santelice, ministro de Salud, no tenían fundamento. Acusaciones contra Marcela Cubillo. Entonces, mi defensa hoy no es una defensa políticamente teñida. Yo creo que por el bien de las instituciones que son permanentes, que no tienen color político, hay que poner fin a esta verdadera epidemia de acusaciones constitucionales, que lo que hacen, en mi opinión, es llevar el debate político, legítimo, Bien. razonable, al campo de las sanciones, ¿Abogado? de castigar a alguien por 5 años sin ejercicio de derechos importantes. Creo que eso es negativo. Negativo para el ministro Grau, pero mañana para el ministro A, Z, H, Y. Y creo que es bueno ponerle fin. Abogado Patricio Zapata, usted dijo en otra entrevista en el diario La Tercera que su defensa no era política, sino que era de la institucionalidad de Hacienda. Sí, primero, ¿por qué dice que usted hace una defensa de la institucionalidad que está protegiéndola a ella? ¿Y qué pasa con las herramientas que pueda tener el Parlamento entonces para perseguir, castigar, sancionar un trabajo ineficiente, negligente, inadecuado de un ministro? Buen punto, Gerardo. Yo lo que dije fue que esta no es una defensa de la política fiscal que llevó adelante el ministro Marcel o el ministro Grau. Cada uno podrá tener una opinión si se estimaron mejor o peor las recaudaciones tributarias, si se proyectaron mejor o peor los déficits. Es una defensa de algo que es permanente, que son las reglas bajo las cuales la Constitución chilena le entrega al ministro de Hacienda, al presidente de la República en el fondo, un control sobre cómo se define la política macroeconómica en Chile. Por eso hay iniciativa exclusiva en materia de gasto. Por eso la ley de presupuestos se tramita de la forma en que se tramita. Por eso las estimaciones del presidente son las que se imponen. Esas reglas no son para Boric, no son para Quirós, son del Estado de Chile, de un ministerio que tiene más de 200 años. Y ha sido importante ese ministerio. Pero, ese es el punto. ¿Y qué herramientas tiene? Era mi punto. ¿Qué herramientas tiene el Parlamento para poder buscar porque puede haber que le parezca que un ministro fue mal ministro, derechamente, que hizo las cosas mal. ¿De qué manera? Si no tiene la acusación constitucional, ¿qué otras herramientas dispone para poder sancionar esto? A ver, tiene muchas herramientas. El Parlamento puede fiscalizar los actos de gobierno creando una comisión investigadora. Puede citar al ministro de Estado e interpelarlo. Si el Parlamento identifica delitos o faltas, los puede enviar al Ministerio Público. Cada cierto tiempo la Contraloría identifica cuando se producen errores o faltas y eso puede dar lugar a sumarios internos. El Estado de Chile tiene muchas herramientas y la responsabilidad política, en primerísimo lugar, la jugamos los ciudadanos. Cuando nos parece que una política económica no ha sido adecuada porque no ha habido crecimiento económico, bueno, votamos como queremos votar y cambiamos la conducción política económica. Entonces, es bueno hacer una diferencia. Lo pasa... Yo puedo pensar que un programa de radio es mejor, más entretenido, menos entretenido. Yo puedo cambiar de dial, pero no meto preso a la gente que está en ese programa de radio. hablamos... La diferencia es el juicio de calidad
y el juicio jurídico. Sí, hablamos con Patricio Zapata, abogado defensor del exministro Nicolás Grau. Parte de los argumentos que se han esgrimido y que lo hacía el propio presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, es que el que hace la paga. Estoy pensando en aquello que la ciudadanía percibe, de que los políticos se pueden equivocar, de que sus proyecciones pueden ser malas y que ese equívoco lo paga la gente. Estoy tratando de entender el argumento, digamos, central de por qué toman la decisión de acusar al exministro Grau. ¿No le hace sentido que frente a la ciudadanía estos errores no tengan ningún tipo de sanción? Errores de proyección que finalmente sí afectan en el diario vivir de los ciudadanos. A ver, vamos a partir discutiendo que el hecho de que alguien afirme que hay errores no significa que hay errores. Este tema se puede discutir, escuchar a los especialistas y evaluar si hay error o no. Lo que estamos discutiendo es si para el año 2030, esa es la discusión que se está haciendo. La deuda pública va a ser sobre o bajo el 45% del Producto Interno Bruto. La proyección que hizo el ministro Grau es que va a estar bajo el 45% del Producto Interno Bruto. El ministro Quirós y otra gente dice que va a ser del 46,7% si no se hacen otras cosas. ¿Esa es la razón para destituir a alguien? O sea, hablemos de errores. Yo les digo, si desaparece $1 millón de las arcas fiscales, por supuesto que hay que ver quién es el responsable. Si alguien suma mal, si alguien calcula mal los dólares, podemos efectivamente hacer una sanción. Pero no es solamente respecto a lo que va a pasar el 2031, entiendo que tiene que ver también con el desajuste de los 10.500 millones de dólares que hay. Ese desajuste tiene que ver exactamente con lo que estoy diciendo. Ese desajuste de 10.500 millones de dólares es una discusión sobre cómo es posible que el último informe del presidente Boric diga que vamos a tener déficit fiscal 2026, 27, 28, 29 y 30, y que sin embargo la deuda pública, que es el stock, es como el acumulado, esté bajo 45. Lo que dice el informe técnico de este gobierno es que no estaría justificado suficientemente o no habría trazabilidad de cómo se llega a esos dos números. La diferencia sería 10.500. No es que desaparecieron 10.500 millones, no es que no están. Hay un informe que dice que eso es posible considerando tasas de interés, el tipo de instrumento y la evolución del crecimiento. Y hay un informe que dice que no. Ahora, más que decir que no, el informe del presidente Kast, el último informe, el primero del presidente Kast, dice falta trazabilidad. Yo invitaría a escuchar al director de presupuesto del actual gobierno. Él no ha dicho que hay errores. Él ha dicho que quiere más información para entender el tema de la trazabilidad de estas proyecciones. Patricio Zapata, abogado defensor del exministro Nicolás Grau. Las proyecciones desde el mundo de la política son que en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados y Diputados, esa acusación va a ser aprobada. Los votos ya están. Y que finalmente lo que se espera es que en el Senado esto se filtre y decante probablemente en un rechazo. ¿Cómo maneja usted como abogado defensor ambos escenarios? ¿Qué significa que sea aprobado? Porque va a llegar cargado a la discusión al Senado, digamos, en este caso como una derrota suya como defensor. Y efectivamente, ¿usted cree que son mundos distintos la Cámara y el Senado para poder disociar tan rápidamente decisiones que pueden ser blanco y negro? ¿O negro y blanco? Esto de las proyecciones vale también para lo que usted me está preguntando, Claudia. Yo creo que podemos tener un resultado adecuado en la Cámara de Diputados y estoy trabajando para eso. Puede ser que hoy día los números puedan parecer complejos, pero tengo muy presente lo que pasó con los Knicks el fin de semana pasado. Así que no hay que rendirse nunca hay que rendirse. Hay que llegar con buenos argumentos, con convicción. Así que yo pienso que en la Cámara vamos a tener un buen resultado. Patricio, y no me gusta con el Senado. Usted trabaja específicamente en lo jurídico. ¿El Parlamento entiende que, usted está seguro que entiende que es esto jurídico? Hace varios años tuve una entrevista con un senador del Partido Socialista ante una acusación constitucional y después de no poder argumentarme jurídicamente la razón para destituir a un ministro en ese momento, me dijo, seamos sinceros, este es un juicio político.
Esto tiene un componente complejo porque las personas que votan efectivamente son políticos. Y eso no lo digo como un insulto, ¿eh? Son personas que están dedicadas a una tarea muy noble, discutir sobre qué es mejor para Chile. Son políticos. Pero si uno se toma el tiempo de explicar que este es un juicio, hay un defensor, por algo hay un defensor, que si la persona es condenada, y esto le pasó a Diana Proboste, le pasó a Harald Beyer, Sí. ellos reciben un estigma. No es solamente un tema simbólico, como cuando uno pierde una elección. No, no puede trabajar en áreas importantes de nuestra sociedad. Yo creo que cualquier político, de izquierda o derecha, si uno le explica, oye, aquí no se trata de un poscacho, aquí se trata de castigar a alguien, y hoy puede ser tu adversario y mañana puede ser tú. Mañana puede ser tú. Entonces, yo creo que hay que mirar lo que pasa en otros países cuando las instituciones se chacrean. Ya. Y aquí se podrían estar chacreando, a su juicio. ¿El instrumento Sí. se chacreó? Yo creo que el instrumento es válido, pero es importante que estemos cada vez más preocupados de evaluar Bien. seriamente su justificación. Bien. Abogado Porque Patricio si no- Zapata. Termine la idea, porque si no, decía usted, Se chacrea. se chacrea. Que esté muy bien. Patricio Muchas gracias. Zapata, abogado defensor del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Que tenga muy buen día, buena semana. Gracias. Un gusto. Chao. Hasta luego.